buscando y no encontré nada. O sea, sí entré a la clase, ¿no? Pero pues, Sí. si se me ofrece volver a checar algo, pues me gustaría saber dónde está. Bueno, qué bueno que me dices, les voy a enviar la liga. Aprovechando, eh, alguno de ustedes puede hacer un grupo en WhatsApp y agregarme para por ahí enviarles la liga de los videos y las tareas. ¿Están en contacto entre ustedes? ¿Pueden hacer eso o no? Sí, O, profe, ya tenemos sí. uno. Si gusta, lo hago también de nuevo. Bueno, entonces les paso por aquí en el chat mi teléfono para que me agreguen al chat y ahí les voy a enviar las ligas y también las tareas. Está bien, de ahí las pueden descargar, ¿verdad? Bueno, se me hace más fácil que, no sé ustedes cómo, Sí, si está les bien, parece profe. bien. Aquí lo estoy escribiendo en el chat, ahí está, ¿eh? Muy bien. Entonces ahí me agregan en el grupo que hagan y les envío ahí las ligas de los videos y la tarea también para el fin de semana. ¿De acuerdo? Sí, muy De bien. acuerdo. De acuerdo, profe. De acuerdo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Estamos con el tema de números complejos. Dijimos que estos números complejos resultan de algunos problemas matemáticos, por ejemplo, a veces cuando queremos resolver ecuaciones de este tipo. Este sería un ejemplo, ¿no? Donde sale la necesidad de números complejos que resultan de raíces de números negativos, raíces cuadradas de números negativos. Hay otros casos también, ¿no? Pero este sería acaso el más con el que estamos más familiarizados, ¿no? Cuando resolvemos raíces de este tipo, por ejemplo, con la fórmula general, ¿no? Decíamos que podíamos encontrar la solución o las raíces de este tipo de ecuaciones con esta fórmula. Eh, y, y entonces a veces la cantidad b cuadrada menos 4ac que está en la raíz cuadrada resulta ser un número negativo y entonces ya no tiene solución como número real, ¿no? O sea, en las situaciones donde tenemos esta situación, ¿no? Que b cuadrada menos 4ac resulta un número negativo. Y entonces era necesario introducir la unidad imaginaria que definimos como la raíz cuadrada de menos 1. Esto es la unidad imaginaria y entonces da lugar a la existencia de los números complejos que tienen en general. Los números complejos dijimos que tenían una forma de, así, ¿no? Un número real más la unidad imaginaria multiplicando a otro número real. X y Y son números reales. En el caso de la Y está multiplicado por la unidad imaginaria. Dijimos que la X se conoce como la parte real del número complejo y la Y como la parte imaginaria, ¿no? Entonces, esas son las dos partes, X y Y son reales. Teníamos, por ejemplo, una situación aquí de si tenemos esta expresión z cuadrada menos 2z más 2 igual a 0. No la voy a resolver, pero si ustedes aplican esta fórmula general para resolver esta ecuación de segundo grado, identificando a igual a 1, que es el coeficiente de la z cuadrado, b igual a menos 2 y c igual a 2, entonces encontrarían que las soluciones serían 1 más i, sería una de las soluciones de esta ecuación cuadrática y la otra 1 menos i. Podemos decir que las soluciones son 1 más menos i, ¿no? Agrupadas en una sola expresión. Si se toma el signo más, tenemos la primera, y si se toma el signo menos, tendríamos la segunda, ¿no?
Entonces, ahí tenemos estos números complejos. Y de estos números también tenemos algunas cantidades que se definen de ellos. Ayer hablamos de la parte real, ¿no? La parte real que era X. La parte real del número imaginario es la parte X, y la parte imaginaria dijimos que es Y. Por ejemplo, si tuviéramos 5 más 4y, entonces aquí identificamos la parte real, le vamos a llamar aquí z a este número complejo. La parte real de z es 5, y la parte imaginaria de z es 4, ¿no? Identificamos ahí parte real, parte imaginaria, y otra cantidad que vamos a identificar o definir para los números complejos es un módulo. El módulo de un número complejo tiene que ver con su magnitud. Y el módulo, recuerden que vimos en la clase anterior que podemos representar un número complejo en un plano XY, donde un número complejo lo ubicamos aquí como un punto cuyas coordenadas van a ser, la coordenada X va a ser la parte real, y la parte imaginaria va a ser la coordenada Y. Entonces, este punto XY en este plano cartesiano representa al número X más Y. El módulo de este número complejo es, digamos, es como la magnitud de este número. Bueno, aquí me salió medio chueco, traté de hacer una línea recta del origen al punto. Entonces, el módulo es la distancia desde el origen al punto que representa a ese número complejo, ¿no? Y entonces podemos calcular el módulo con el teorema de Pitágoras, porque vean, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tendríamos un ángulo recto de 90 grados, y aquí esto es X, y este cateto sería Y. Entonces, esta distancia que está aquí, le vamos a poner R, en concordancia de lo que vimos de que es también una de las coordenadas polares, ¿no? La distancia que va del origen al punto que representa al número complejo. También esta R en letras, con letras se escribe a veces como mod, así, ¿no? Mod Z. Más abreviado, luego que ya nos familiaricemos también con la notación en coordenadas polares, pues es lo que conocemos por R. Lo importante es el significado, la distancia que va desde el origen al punto que representa a este número complejo. Entonces, de acuerdo con este dibujo, tenemos aquí un triángulo rectángulo, en donde, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, R cuadrada, que es el cuadrado del cateto, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que serían X cuadrada más Y cuadrada. Y entonces de aquí sacamos la raíz cuadrada y ya tendríamos el módulo, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, el módulo de un número complejo es, le vamos a usar cualquiera de estas dos notaciones, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y este va a ser el módulo, ¿no? A veces también se indica de esta manera, ¿no? Se indica de esta manera para indicar que es al ser la magnitud, es como el valor absoluto, lo que sería el valor absoluto del número complejo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos tres notaciones. Muy bien, aquí veo que ya me agregaron aquí al grupo, gracias, ¿no?
Ahí les voy a enviar las ligas para los videos de las clases y las tareas. Y ahí cualquier duda también pueden comentarme o enviar mensaje, ¿no? También mi número tiene WhatsApp. Muy bien, aquí tenemos entonces el módulo y también hay otra cantidad que es el ángulo o argumento. Vamos a ponerle ángulo, también se conoce como argumento del número complejo. Ese ángulo es el ángulo que forma precisamente la línea que une el origen y el punto que representa el número complejo respecto al eje X. Por ejemplo, aquí vamos a poner, este sería el argumento, en este caso, ¿no? Para este número X más Y, ese ángulo. También podemos encontrar cuánto vale ese ángulo, recordando que si dividimos el argumento de Z, así, ¿no? Si dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, Y entre X, eso es la tangente de ese ángulo, ¿no? Del argumento. Entonces, si Y sobre X es la tangente de teta, entonces teta lo encontramos como el ángulo cuya tangente es Y sobre X. Y esa es la definición del arco tangente, ¿no? El significado es eso, ¿no? El ángulo cuya tangente es Y sobre X, que en la calculadora les va a aparecer como tan menos 1, indicando que es la función inversa de la tangente, ¿no? Y ese sería el argumento. Ahora bien, con el argumento vamos a ver en algunos casos particulares que hay que tener cuidado porque cuando estamos aquí, cuando el ángulo teta está aquí entre 0 y 90 grados, que está aquí en este cuadrante, siempre podemos aplicar así la definición, ¿no? Pero el problema lo vamos a tener cuando esté en otros cuadrantes, porque puede haber un cambio de signo, ya sea en X o en Y. Me refiero, por ejemplo, si estuviéramos, voy a poner aquí, aquí en otro color, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos aquí en el primer cuadrante, ¿no? Pero podríamos estar en el segundo, en el tercero, porque un número complejo puede tener parte real o parte imaginaria, tanto positiva como negativa. Entonces, por ejemplo, el número menos 2, menos 3, estaríamos en este tercer cuadrante, ¿no? Porque las dos coordenadas serían negativas. No, mejor lo voy a poner aquí para que no se amontone tanto. Por ejemplo, el número complejo menos 2y. Vean, la parte real es menos 2 y la parte imaginaria también es menos 2. O sea que la parte real estaría por acá y la parte imaginaria aquí abajo. O sea que ese número correspondería a este punto en el tercer cuadrante. Y entonces, digamos, este número complejo, menos 2, sí, estaría representado por este punto. Entonces, vean, aquí, si yo quisiera calcular ese ángulo, tengo que tener en cuenta los signos, porque ahora hasta acá está el eje X de los números reales y por acá el de los imaginarios. Entonces, el ángulo, el argumento sería todo este, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos cuando no estamos en el primer cuadrante, hay que tener en cuenta el qué cuadrante estamos por los signos. Primero ubicar así geométricamente dónde estamos. Y entonces, por ejemplo, aquí yo ya ubiqué el punto
sé que estoy en el tercer cuadrante, entonces lo que puedo hacer con esta fórmula, así directamente, aplicándola como está, podría aplicarla y meto en la calculadora nada más la magnitud eh, de cada número, la parte real y la parte imaginaria. O sea, puedo encontrar el arco cuya tangente, el ángulo cuya tangente es y sobre x, pero tomando los valores absolutos. Y entonces calcularía realmente este ángulo nada más, ¿no? Le voy a llamar phi, porque si tomo nada más la magnitud de las componentes, estaría tomando lo que valen los catetos. Por ejemplo, este es 2 en magnitud, ¿no? Ya no como parte real o parte imaginaria o como coordenada, sino como la longitud de los catetos, y este también mide 2. Entonces yo puedo calcular la tangente de este ángulo con esta fórmula directamente aplicando la fórmula, ¿no? Pondría aquí el ángulo cuya tangente es 2 entre 2. Aquí debo de tomar en cuenta que no estoy tomando en cuenta los signos, pero estoy viendo geométricamente dónde está. Y aquí yo me doy cuenta que el ángulo que me resulte de aquí sería este. Sería el ángulo cuya tangente es 1. Y el ángulo cuya tangente es 1 es 45 grados. Es 45 grados, o sea que este ángulo sería 45 grados. Cuando estamos con números complejos, aquí siempre hay que pensar no en grados, sino radianes. Entonces, hay que tener presente el equivalente, ¿no? Sobre todo de los ángulos más importantes, la conversión de grados a radianes. Si quiero cambiarlo a radianes, recuerden que tenemos aquí una vuelta completa. Una vuelta completa corresponde a 360 grados en grados. Y en radianes, la vuelta completa corresponde a 2pi. Y entonces de aquí podemos sacar las proporciones, ¿no? Por ejemplo, a la mitad, o sea, medio círculo, o sea, este ángulo sería la mitad de 360, o sea, 180 grados, correspondería a la mitad, sería pi. Y luego, si queremos todavía otra fracción, digamos, nada más esto. Esto sería la cuarta parte de 360 grados, sabemos que son 90 grados. La cuarta parte aquí sería pi sobre 2. Y también es muy útil, entonces vean, aquí ya tenemos el 90 grados, corresponde a pi sobre 2. Aquí nos salieron 45 grados, que sería la mitad de pi sobre 2. La mitad de pi sobre 2 es pi sobre 4, ¿no? Entonces lo dibujaríamos aquí a la mitad. Este sería pi sobre 4. Aquí tenemos entonces el ángulo cuya tangente es 1 es pi sobre 4. Pero ese ángulo es nada más esto. El argumento de este número complejo, menos 2 sí, no es 45 grados, sino todo esto que está representado como teta en color negro. Entonces, como el que acabamos de calcular es este phi, que está en rojo, teta, sabemos que va a ser el total. Ya sabemos que de aquí hasta acá serían pi. Sería lo que aquí está representado como la mitad del círculo completo, ¿no? Entonces, de aquí para acá son pi. Entonces, teta sería pi. Y le tendríamos que agregar este que acabamos de calcular, el pi sobre 4, ¿no? Pi sobre 4, y entonces ya, ahora sí, ya tenemos el argumento de z de menos 2 sí,
Pi es como 4 entre 4, porque es 1 por pi. Entonces, esto serían 5 cuartos de pi. Y entonces, vean, con este número complejo, menos 2 sí, tenemos que el argumento, voy a subir aquí la pizarra para hacer un poco más de espacio, para escribir aquí abajo. Ahí está. Entonces, en el caso de, si tenemos que z es menos 2i, entonces el argumento de z es 5 cuartos de pi. Si queremos calcular de una vez la magnitud, podemos aplicar aquí esta fórmula, el módulo de z. Vamos a usar esta notación, está más compacta, el módulo de z. Aplicamos la fórmula que sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. Vean que siempre va a ser positiva, porque aunque sea negativos, estamos elevando al cuadrado. Sería 4 más 4, raíz de 8. Podemos aquí hacer un poco más elegante si queremos. Si lo dejamos así está correcto en principio, ¿no? Pero también podemos separarlo como raíz de 2 por 4. Y estas a su vez las separaríamos en raíz de 2. Esto es opcional, ¿no? Por raíz de 4 sería raíz de 2 y la raíz de 4 es otro 2, ¿no? Lo podemos dejar como 2, raíz de 2. Ya de aquí en adelante es opcional, ¿no? Si lo dejan hasta aquí ya está correcto. Entonces aquí estamos calculando ángulos o argumentos del ángulo, que va a ser muy importante sobre todo cuando queramos convertir de la forma rectangular, que es esta, ¿no? De x más y z, perdón, x más y, a la forma polar, que dijimos en la clase de antier de la forma e a la menos e a la i teta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar aquí viendo también algunas, aparte de las definiciones, también ejercicios, ¿no? De cómo operan, cómo se hacen las operaciones con los números complejos. Voy a subir aquí más la pizarra. Ahí está. Cuando tenemos números complejos, pues hay diferentes operaciones, como en el caso de los números reales en general, diferentes operaciones que podemos llevar a cabo. Entonces, si tenemos un número complejo de esta forma, podemos, por ejemplo, sumar un par de números complejos. Puede ser que tengamos un número complejo que sea A más I B, donde A y B pues son números, y Z2, otro número complejo que sea C más I por D. Ven aquí, A, B, C y D son números, de manera que A y C son las partes reales de cada uno de estos números complejos, y B y D son la parte imaginaria. Podemos hacer la suma de cualquier par de números complejos que tengamos la parte real e imaginaria. La suma de un par de números complejos va a ser otro número complejo cuya parte real va a ser la suma de las partes reales de cada uno de los números complejos. Y la parte imaginaria va a ser la suma de las partes imaginarias. Entonces aquí tendríamos la parte real es A más B, porque esa es la suma de las partes reales, y la parte imaginaria va a ser B más D, porque B más D son las partes imaginarias. Un ejemplo numérico
es si tenemos 2 más 3i y otro que sea 5 menos 2i. Bien, aquí tenemos la suma de dos números complejos. La suma sería, sumamos las partes reales, 2 más 5, 2 más 5, y luego sumamos la parte imaginaria, las partes imaginarias, que serían 3 menos 2, 3 menos 2 por la unidad imaginaria, ¿no? Y aquí tendremos la parte real, son 7, lo dejamos así, 7, y aquí son 3 menos 2, queda 1, ¿no? Sería 1 por i, o sea que sería la unidad imaginaria. Y así tendríamos, la suma, ¿no? No sé si alguien quería preguntar algo. ¿No? Ok. Si tenían alguna pregunta. No, ok, muy bien, continuamos. Podemos también hacer la operación de multiplicación. Esto sería la suma. Si sumamos más de 2, haríamos lo mismo, ¿no? Si sumáramos, por ejemplo, 5 números complejos, la suma de los 5 números complejos tendría una parte real, que sería la suma de las partes reales de los 5 números complejos, y una parte imaginaria, que sería la suma de las 5 partes imaginarias de los números complejos que se estuvieran sumando. Y así para cualquier número de números complejos que se estén sumando. Podemos multiplicar, lo vamos a hacer directamente aquí con un ejemplo, ¿no? Multiplicación. En el caso de la multiplicación, por ejemplo, aquí vamos a multiplicar 2 más 3i, que es el mismo número, ¿no? que tenemos aquí. Vamos a usar los mismos. Esta es la suma y aquí vamos a tener la multiplicación. 5 menos 2i. Cuando multiplicamos un número complejo por otro número complejo, vean que en este caso lo podemos ver como si fuera un binomio por otro binomio. Entonces, lo que vamos a hacer, como multiplicaríamos normalmente un binomio, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué haríamos? 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Luego me voy a la parte, cuando multiplique la parte imaginaria de uno por la parte imaginaria del otro, siempre me va a dar real, porque va a ser la parte imaginaria de uno por la parte imaginaria del otro, me va a dar un número real. Y luego voy a multiplicar la parte imaginaria por la la unidad imaginaria por la unidad imaginaria. O sea, voy a tener la unidad imaginaria al cuadrado, que siempre va a ser menos 1. O sea que la parte real de la multiplicación va a ser la multiplicación de las partes reales, que sería 2 por 5, menos la multiplicación de las partes imaginarias. Por ejemplo, aquí menos la parte imaginaria de 1 es 3, la otra es menos 2. Sería 3 por menos 2, sería menos 6. Este es un paréntesis, ¿no? Menos 6. Y así quedaría la parte real de la multiplicación. Ahorita lo vamos a desglosar para que, por si hay dudas, pero aquí sería como la regla, ¿no? De cómo hacerle. La parte real del producto es la suma del producto de las partes reales, en este caso fue 5 por 2, 10, menos el producto de las partes imaginarias, o sea, menos el producto de las partes imaginarias son 3 por menos 2, menos 6. Y luego la parte imaginaria la obtenemos multiplicando cruzado, ¿no? La parte imaginaria de uno por la parte real del otro y la parte imaginaria del otro por la real del primero. O sea, sería aquí, por ejemplo, 3 por 5, 15.
Y luego 2 por menos 2, menos 4, ¿no? Y todo eso está multiplicado por la unidad imaginaria. Aquí tendríamos 16, ¿no? Porque es menos por menos, sumaría. 16 sería la parte real y la parte imaginaria serían 11 más 11i. Ahora vean, ¿por qué usé esa regla? Si lo quieren ver más desglosado, sería de esta forma, ¿no? Lo podemos 2 más 3 por i, y luego 5 menos 2i. Si lo multiplicamos así paso por paso como binomio, ¿qué haríamos? Tendríamos que multiplicar, por ejemplo, 2 por 5, 10, ¿verdad? Me daría 10. Y luego tendría que multiplicar 2 por el siguiente, o sea, el 2 por menos 2i. Entonces sería 2 por menos 2, sería menos 4i. Y luego multiplicaría el 3i por 5, sería 15. 15 veces la unidad imaginaria. Y luego 3i por menos 2i. Al multiplicar 3i por menos 2i, tendríamos esto, ¿no? 3i por menos 2i. Esta parte 3i por menos 2i, lo vamos a poner aquí aparte, 3i por menos 2 por i, sería con este signo menos, lo dejamos aquí afuera, luego 3 por 2, 6, y luego i por i es i cuadrada. Pero sabemos que i cuadrada es igual a menos 1. Entonces aquí tendríamos menos 6 por menos 1, lo que me daría 6. Y entonces aquí tendríamos 10. Sumamos aquí menos 4i más 15i, nos dan 11i. Y esto último es este 6. Más 6. Y aquí tenemos el mismo resultado, son 16 más 11i. Entonces, vean, esta segunda parte sería multiplicando... Número desconocido. Sería multiplicando parte por parte, ¿no? Un momento. Disculpen, una llamada ahí. Bueno, les comentaba que esta segunda forma de calcular este producto, pues es parte por parte, ¿no? Aquí multiplicamos un binomio por otro binomio, multiplicando cada parte del primer binomio por cada componente del segundo, ¿no? Y aquí llegamos al resultado. Y la primera forma, pues es equivalente, ¿no? Cuando si ya se sienten seguros con práctica seguro, lo pueden hacer directamente y ver que la parte real, les decía aquí como en el primero, la obtienen multiplicando las partes reales menos el producto de las partes imaginarias. Y lo que es la parte imaginaria serían los productos cruzados, ¿no? Aquí 3 por 5, 15, 2 por menos 2, menos 4, ¿no? Y así ya tienen rápidamente la operación equivalente a esto mismo que está abajo, ¿no? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, como se sientan ustedes más seguros. No sé si tienen alguna duda de aquí de esta parte.
Ok, entonces, si no hay aquí dudas, continuamos. La suma de números complejos es conmutativa, ¿no? Que sea conmutativa significa que sumar un número complejo más un segundo número complejo nos da el mismo resultado que sumar el segundo más el primero. Es decir, la suma la podemos hacer en cualquier orden, ¿no? También es conmutativa la suma, ¿no? También es asociativa, lo cual significa que si tengo la suma de un par de números complejos y le sumo un tercer número complejo, me va a dar lo mismo que si sumo el primero con la suma de los otros dos. Aquí se van a ver un ligero desfase, ¿no? Estoy escribiendo, veo que no aparece instantáneamente, como que se retrasa un poco, ¿no? Bien, entonces esto es respecto a la suma, el producto, o sea, la multiplicación de números complejos también cumple con estas propiedades. Eso significa que Z1 por Z2 es igual que multiplicar Z2 por Z1. Es decir, el famoso de el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Es conmutativo. También es asociativo el producto, es decir, que si multiplico el producto de dos números complejos, que es Z1 por Z2, por otro número complejo, este es un producto, no es un punto, es igual que si multiplico asociándolos de cualquier manera, por ejemplo, que deje aquí Z1 y lo multiplique por el producto de los otros dos, Z2 por Z3. Me detengo aquí, estoy hablando un poco lento porque me espero a que aparezca aquí cuando escribo y luego se desfasa para aparecer lo que escribo. Muy bien, vamos a ampliar aquí. Hacemos la pizarra. Bueno, voy a dejar aquí que se vea lo último. Y bueno, ahí también la propiedad de distributividad, ¿no? De cuando tienen que multiplican un número complejo por la suma de otros dos, Z2 más Z3, que eso es igual que la suma de los productos de Z1 por Z2 más Z1 por Z3. Así, ¿no? Eso es la propiedad de distributividad, ¿no? Cumple la propiedad distributiva. Bien, estos son, digamos, la operación suma, multiplicación. La resta es un caso particular, de hecho, ¿no? de la suma, nada más que ahí cambiamos el signo del segundo. Por ejemplo, aquí vamos a poner aquí como un ejemplo la resta. Van a ver que no tengo mucha imaginación, voy a usar los mismos números complejos, ¿no? 2 más 3i menos, ahora vamos a restar el otro número complejo que es 5 menos 2 por i. Entonces, cuando restamos, es la misma operación, pero cambiaríamos aquí los signos. Por ejemplo, la parte real sería la resta de las partes reales. En este caso sería 2 menos 5, 2 menos 5, y la parte imaginaria sería la resta de las partes imaginarias, 3
menos 2. 3 menos menos 2 sería 3 más 2. O sea, sería 3 más 2. Y luego le ponemos aquí la unidad imaginaria, ¿no? 3 más 2. O sea que la resta sería menos 3. Menos 3. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria sería, a ver, aquí está 3 más 2, 5, ¿no? Más 5. 5 veces la unidad imaginaria. Esa sería la resta. Bueno, recuerden que la resta es un caso particular de la suma, es cuando suman el negativo de un número. Bien, vamos a cambiar aquí un poco el tipo de ejercicios. Retomando lo que habíamos visto al final de la clase del martes, de la representación en coordenadas polares. Vamos ahora a cambiar. Vamos a tener aquí un número complejo, menos 1 menos i. Entonces, vamos a escribir, el ejercicio va a ser escribirlo, este número complejo, en forma polar. Escribirlo en forma polar. Recuerden que esta es la representación rectangular de la forma x más y, y en la forma polar representamos el número como r por e a la i teta. En la forma polar, R es precisamente el argumento del número y teta, perdón, es la magnitud o el módulo, ¿no? R es el módulo que calculamos de los ejemplos anteriores y teta es el argumento o el ángulo. R es la distancia desde el origen al punto que representa el número complejo y teta el ángulo que forma con respecto a la parte positiva, ¿no?, del eje X. Entonces, vamos a ver cómo, teniendo este número en forma rectangular, cómo llevarlo a la forma polar. Bien, entonces vamos a primero, les decía, es conveniente visualizar. Voy a dibujar aquí. Ahí disculpen que dibujo líneas rectas que no son tan rectas, ¿no? Pero con un poco de imaginación son útiles. Vamos a ver aquí. Ahí está, un poco menos chueca. Y eso que tengo el renglón aquí de referencia, ¿no? Que el eje X de los números reales y llega a los imaginarios. Entonces lo primero que hacemos es ubicar este punto. Vean, es X menos Y. Este número está en la forma rectangular. En la representación rectangular, o sea, X más Y. Entonces, este punto, aquí en este plano, está ubicado, está representado por el punto con coordenadas X y Y. Aquí podemos identificar que X es menos 1 y Y también es menos 1. O sea que ubicamos aquí, vamos a poner aquí menos 1 y aquí en el eje Y también menos 1. Y entonces este punto estaría por aquí, ¿no? Lo voy a poner en rojo. Estaría por aquí, ¿no? Este es el punto menos 1, menos 1. Recuerden que las coordenadas son la parte real, que es menos 1, y la parte imaginaria, que también es menos 1. Y entonces, lo primero que vemos es que el módulo va a ser esta distancia, ¿no?, que va del origen al punto. Este sería R.
Lo podemos calcular aquí de una vez porque vemos que aquí formamos un triángulo rectángulo. A ver si puedo escribir aquí una línea amarilla pero delgada para que no... A ver si aturo aquí. Bueno, no sé si va a escribir aquí. Un momento. No sé dónde. No me aparece la pluma. Vamos a ver, un momento. Se me desapareció la pluma de la pizarra. ¿Dónde está? Aquí está. Aparece y desaparece. Ah, ya sé. ¿Qué está pasando? Un momento, es que se me... Ahí está. Ahí está, pero ahora la pluma, ¿dónde está? Aquí apareció otra vez. No sé qué pasó, se había desaparecido la pluma. Les decía que aquí tenemos un triángulo rectángulo y entonces podemos calcular el módulo. Tenemos, de hecho, la fórmula del módulo. Podemos usarla siempre independientemente de en qué cuadrante esté el punto. No nos afecta en qué cuadrante esté porque no nos afecta qué signo tengan las componentes, las coordenadas del punto, ¿no? Como se elevan al cuadrado, siempre termina positivo, ¿no? Entonces podemos aplicar directamente la fórmula para calcular el módulo, ¿no? Entonces el módulo de este número complejo, o sea, que es R en coordenadas polares, lo calculamos con la fórmula de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, donde x y y pues son la parte real y la parte imaginaria, ¿no? O sea que aquí no nos preocupamos del cuadrante, tomamos directamente las parte real menos 1 al cuadrado y la parte imaginaria, que en este caso también es menos 1 al cuadrado. Entonces, esta la pueden utilizar sin preocuparse de en dónde está el punto, ¿no? Siempre va a funcionar así directamente. Entonces, aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 más 1, ¿no? Porque al elevar al cuadrado se hace positivo ambos términos. 1 más 1 raíz cuadrada. O sea, es raíz cuadrada de 2. Y ya tenemos R. Ya tenemos R para la forma polar. Nos falta el ángulo. El ángulo que debe ir aquí es todo este ángulo, ¿no? Desde aquí hasta acá. Porque es el ángulo que forma la línea que une al punto que representa el número complejo al origen. O sea que esto sería teta. Tenemos otra vez el caso que si aplicamos la fórmula que tenemos para la tangente del ángulo, lo que podemos calcular directamente sería este ángulo, ¿no? Este ángulo le vamos a llamar phi, otra vez. Y si quiero utilizar la fórmula que tenemos del arco tangente, podemos decir que este phi es el ángulo cuya tangente es 1 entre 1. Podemos generalizar la fórmula para aplicarla como, aquí me equivoqué, es y en el numerador. A ver, quiero poner el borrador. Ahí está, ya se borró. Y entre x, así es la fórmula, ¿no? Cuando lo vamos a aplicar a cualquier cuadrante, entonces lo que debemos de tomar aquí es
valor absoluto, para no tomar en cuenta el signo. Y entonces, en este caso, así como está, lo que estamos haciendo es dividir este cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Estamos tomando nada más la magnitud del cateto, sin tomar en cuenta el signo, al tomar valor absoluto, ¿no? Para calcular nada más este ángulo. Y entonces, en este caso, tenemos que ambos son, la magnitud de y es 1 y la magnitud de x también es 1. Sería el arco tangente, que significa el ángulo cuya tangente es 1 entre 1, que es 1, ¿no? Arco tangente de 1. El ángulo cuya tangente es 1. Y ese vimos que es 45 grados. En radianes, 45 grados son pi sobre 4. Pi sobre 4. Entonces ya tenemos, en este caso, este ángulo, que no es teta, pero ya con eso resolvemos para teta, porque teta sería todo esto de aquí para acá. Todo esto que marqué con amarillo, más este ángulo phi que acabamos de encontrar, ¿no? O sea, serían, y esto que tengo aquí que marqué en amarillo son 180, que es igual a pi. Entonces, ya con eso tenemos que teta, el argumento o ángulo, es pi más pi sobre 4, ¿no? O sea, es pi más pi sobre 4. Pi más pi sobre 4, tenemos 5 cuartos de pi. Voy a apuntarlo aquí, no estoy esperando que aparezca. Ahí está, perdón mucho, ahora van a aparecer. 5 cuartos de pi. Y este es el valor de teta, entonces. Entonces ya tenemos el módulo y tenemos también el argumento, ¿no? El ángulo. Y entonces ya podemos representar el número complejo en coordenadas polares. Entonces, la representación de este mismo número complejo en coordenadas polares es z igual a r por e a la i teta es igual a r es raíz de 2, raíz de 2 y multiplicado por el número e por i a la teta, que es 5 cuartos de pi. Podemos aquí ponerlo como 5, bueno, podemos poner 5 cuartos de pi y la y a la derecha, ¿no? Para que aquí, cuando está simbólico, bueno, aquí en la primera clase me preguntaban de esto de poner el signo, perdón, la unidad imaginaria antes o después. Es más, cuando trabajamos así simbólicamente, podemos dejarla ahí a la izquierda. Y cuando ya ponemos números, es mejor ponerlo, no mejor, ¿no? Bueno, más, digamos, para más claridad, ponerlo a la derecha, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo ya cuando ponemos el valor numérico, vamos a ponerlo a la derecha. Entonces aquí el ángulo son 5 cuartos de pi. Por la unidad imaginaria, ¿no? Y entonces vean, este número complejo, raíz de 2 por e a las 5 cuartos de pi por i, es igual a menos 1 menos i. O sea, es el mismo número, ¿no? Pero aquí lo estamos representando
de forma polar. O sea, es este número, es el mismo número que este otro. Nada más que aquí el de la izquierda es en la representación rectangular y el de la derecha sería en la representación polar. Ustedes pueden comprobar que si desglosan, recuérdense que podíamos representar esto como una suma de senos y cosenos, o sea, el E a la I teta es igual a coseno de teta más menos I seno de teta. Si ponemos aquí también más menos, ¿no? A ver, no ha aparecido aquí. No apareció lo que escribí a la derecha. No se está tardando mucho. A ver, voy a escribir otra cosa, a ver si es eso. Así acaba apenas de aparecer aquí. Entonces, si multiplicamos esto por R, vean que tendríamos lo mismo, ¿no? O sea, el R por E a la I teta es coseno de teta más I seno de teta, con el signo más o menos dependiendo del signo del exponente, ¿no? Si lo multiplico por R, entonces tendría R por el coseno más I seno, ¿no? Entonces, esto que aparece a la izquierda, R por más menos I teta, es la representación polar. Si ustedes desarrollan aquí en la derecha R multiplicada por el coseno de 5/4 de pi, me daría menos 1. Y R por seno de teta, o sea, R, que es la raíz de 2, multiplicado por el seno de 5/4 de pi, me daría menos 1. Vean entonces que el número complejo lo puedo ver como una combinación de senos y cosenos también. Lo puedo ver como una suma de coordenadas rectangulares tipo cartesianas, de hecho. Sí, sí. Ya es correcto dejarlo de esa manera en la forma polar, a raíz de 2 a la 5/4. Sí. Aquí el ejercicio es como cambiar este número a forma polar. Entonces aquí ya está el resultado correcto, ¿no? Pues ya sí, si se queda así ya está correcto. Ahí está correcto, sí. Ujú. Ok, gracias. Aquí nada más me seguí de corrido para recordarles, ¿no? Sí. De esta otra presentación, pero aquí ya está, esto es la forma polar de hecho, ¿no? En esta forma. Sí. Bien, entonces les decía que, vean, tenemos tres formas en que pueden aparecer un número complejo, como una con coordenadas rectangulares, en forma de senos y cosenos, o en esta forma. Pueden ver que especialmente en la forma polar muchas veces es mucho más fácil trabajar con números complejos porque son mucho más fáciles las operaciones con números con exponenciales, ¿no? Resultan a menudo mucho más fácil trabajar con exponenciales que con senos o cosenos o con sumas de este tipo, ¿no? Por eso en las aplicaciones en ciencia de materiales van a ver que predomina generalmente cuando aparecen los números complejos. Va a ser más usual que se topen con ellos, de hecho, en la forma polar, más que en las otras formas, ¿no? Muy bien. Recuerden, si tienen duda en cualquier momento, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿eh? Vamos a ver aquí otro concepto importante que tiene que ver eh, con el complejo conjugado de un número complejo. El complejo se está desfasando mucho, que el tiempo que tarda en aparecer lo que escribo.
tener un poco de paciencia. Complejo conjugado. El complejo conjugado de un número complejo es el mismo número, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Y vamos a utilizar, se utilizan diferentes símbolos, ¿no?, para el complejo conjugado de un número complejo. A veces se le indica con una línea arriba de la Z o del número, y otras veces se pone un asterisco como si fuera supraíndice, ¿no?, como si fuera una potencia. Entonces, una de ellas sería de esta forma y otra es de esta manera. Van a ver ustedes que se utilizan las dos, una línea encima o un asterisco, ¿no? Bueno, ahí todavía no aparece, ahí está, ya aparece todo el asterisco. Cualquiera de las dos formas se indica para indicar el complejo conjugado de un número complejo Z. Ahora, la definición, les decía, es que si el número complejo Z es X más Y, entonces el complejo conjugado va a ser X menos Y por Y. A ver, no sé por qué se está desfasando demasiado. No sé si porque está muy abajo en la pizarra. A ver, ya sé lo que voy a hacer. Que aparezca primero esto. Ahí está, ¿no? Entonces, si Z es el número complejo, su complejo conjugado es igual, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Ya, dejen ver qué pasa con este desfase, tal vez lo podamos corregir. Aquí moví se movió todo, no sé qué se podía mover así. Bueno, voy a subir, tal vez a medida que abra más la página, se va desfasando más. Voy a ver si yéndome aquí a la derecha, en vez de irme para abajo, a ver si aquí se desfasa menos, ¿eh? Vamos a probar. A ver si escribo Z igual a... No, también se desfasa. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla, voy a abrir otra. Tal vez cuando el documento se va haciendo más grande la pizarra, se va haciendo más lento y como que se va desfasando, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir otra pizarra nueva que esté en blanco para que no se desfase tanto, porque tarda mucho en aparecer, ¿no? Un momento. Muy bien, aquí abrí otra pizarra nueva para ver si se corrige eso del desfase. Vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces aquí vamos a ver si está más fluido. Parece que sí. Bien, entonces yo creo que lo que pasa es que cuando se va quedando, va haciendo más grande el archivo
de la pizarra, se va haciendo más tardado, lo que escribo tarda más en aparecer. Entonces voy a dividir las clases en 2 pizarras para que no pase eso. Entonces les decía, si tenemos un número complejo, x más y, entonces el complejo conjugado de este número complejo lo podemos escribir de esta forma o de esta otra manera. En mecánica cuántica y materiales es más usual, creo que de asterisco, ¿no? Es el mismo número, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Ahora, la interpretación geométrica la podemos ver si dibujamos, si representamos estos números, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a dibujar el plano XY. Por ejemplo, si tengo aquí un punto que me representa a este número complejo x más y, las coordenadas del punto serían XY. O sea, este me representa al número complejo x más y. Entonces, vean, ¿cuál sería el punto que me represente al complejo conjugado? El complejo conjugado es x menos y. Entonces, las coordenadas del complejo conjugado, como la coordenada y cambia de signo, porque cambia de signo la parte imaginaria, entonces sería el punto x menos y. Entonces, vean, aquí podemos ver eh, digamos, la interpretación geométrica del complejo conjugado de un número, ¿no? El complejo conjugado de un número sería como una imagen, uno del otro, como un reflejo sobre un plano aquí que quedará en el eje X, ¿no? Porque vean, aquí sería R para Z, ¿no? Este sería el primer R. Y para el caso del complejo conjugado, este sería también el mismo valor de R, porque sería la misma distancia. R para el número Z es igual que para su complejo conjugado, porque tienen la misma distancia al origen, los puntos que lo representan. Lo que cambia es el ángulo, porque mientras para Z el ángulo sería este, para el complejo conjugado sería todo este otro, ¿no? Iría desde aquí, desde aquí hasta acá. O sea, cambia el argumento, pero está relacionado, ¿no? Estará relacionado con este que está aquí. Todo lo podemos ver, de hecho, como es un espejo, como un reflejo. Vamos a ver que este ángulo que falta aquí sería pues el mismo, ¿no? Sería este mismo teta. O sea que digamos, el módulo para un número y su complejo conjugado es el mismo, porque vean que R es el mismo. Cambia el ángulo, pero si sabemos cuánto es teta para el número complejo, podemos saber cuánto es para el complejo conjugado, porque noten que por la geometría este sería igual, ¿no? Teta. Estos ángulos serían iguales. Por lo tanto, con eso podemos saber cuánto es el ángulo para el complejo conjugado. Le voy a poner así, un teta asterisco, para indicar que es el ángulo del complejo conjugado. Serían todos los 360 grados, que corresponde a 2pi, menos este ángulo, menos teta, que es el ángulo que corresponde al número complejo original, ¿no? Entonces, vean, si tenemos un número complejo, en la forma rectangular podemos escribir su complejo conjugado, nada más cambiando aquí el signo de la parte imaginaria. Si lo tenemos en la forma polar, R por E a la I teta, entonces este es Z, ¿no? Su complejo conjugado lo podemos escribir porque sabemos que tiene el mismo módulo, el mismo valor de R. Pero el ángulo va a cambiar, va a ser ahora 2pi menos teta. Pero igual, ¿no? Con la información de 1, entonces reescribir aquí el asterisco.
Igual con la información de uno podemos tener podemos escribir el otro directamente, ¿no? Si tenemos el número complejo, podemos escribir todo el complejo conjugado. Bien, este es y el complejo conjugado juega un papel importante también para operaciones algebraicas, porque vean, lo que vamos a tener aquí, si multiplicamos un número complejo, que sea z igual a x más y. Si lo multiplicamos por su complejo conjugado, sería x menos y. ¿Se acuerdan que en álgebra tenemos algo que se llama binomios conjugados de este tipo, ¿no? El producto de binomios conjugados siempre es esto: el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces vean que si multiplicamos un número por su complejo conjugado, tenemos un producto de binomios conjugados, porque tenemos, vean, esto podemos identificar, si identificamos x como a y y como b, aquí tendríamos, bueno, y como b, así, ¿no? A es x, b como y. Entonces aquí tendríamos z sería a más b y el complejo conjugado sería a menos b. De acuerdo con esto, el número complejo por su complejo conjugado debería de ser a cuadrada menos y al cuadrado. O sea, es a cuadrada menos y cuadrada por y cuadrada. Bueno, aquí puse a, vemos que es la x, ¿no? Lo voy a poner una vez. X cuadrada. Pero la y cuadrada es menos 1. Entonces aquí tendríamos x cuadrada menos 1 por y cuadrada. O sea, x cuadrada menos 1 por y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada. Es decir, el número complejo por su complejo conjugado es x cuadrada más y cuadrada. Pero acuérdense que el módulo o la magnitud del número complejo es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Es decir que el número complejo por su complejo conjugado, como es x cuadrada más y cuadrada, es como tener r al cuadrado. O sea que otra forma de calcular directamente el módulo o la magnitud del número complejo es multiplicarlo por su complejo conjugado. Y ahí tendríamos la magnitud del módulo al cuadrado y ya nada más sacamos raíz cuadrada. O sea que esto que tenemos aquí, r, también es igual a la raíz cuadrada de el número complejo por su complejo conjugado. Y ahí podemos usar esta fórmula, ¿no? Cuando queramos calcular r. Y esto nos va a permitir ver que siempre que multiplicamos, de hecho, un número por su complejo conjugado, va a dar un número real, porque desaparece la unidad imaginaria, ¿no? Aquí podemos ver. Al multiplicar el número por su complejo conjugado, desaparecemos la unidad imaginaria y entonces queda un número real, tal cual debe ser, ¿no? Porque la R es una magnitud, entonces no puede ser compleja, ¿no? Es un número real. Y eso del multiplicar un número complejo por su complejo conjugado nos ayuda mucho en el momento de hacer álgebra con números complejos, como vamos a ver aquí, con unos ejercicios con que vamos a cerrar la sesión de hoy, ¿no? Por ejemplo, el 1 entre 3 más 2i. Aquí tenemos 1 entre 3 más 2i, sería como 3 más 2i a la menos 1.
Si lo queremos representar como de la forma habitual de x más y, lo que podemos hacer es tomamos este número complejo así como está, 3 más 2i, y lo multiplicamos por su complejo conjugado en el numerador y en el denominador. O sea, aquí lo multiplicaríamos por 3 menos 2i, y entonces aquí tenemos que poner también 3 menos 2i. ¿Por qué? Porque si multiplicamos y dividimos por lo mismo, es como multiplicar por 1, no estamos alterando nada, ¿no? Entonces aquí en el numerador nos queda el 3 menos 2i, y en el denominador recuerden que cuando multiplicamos un número por su complejo conjugado, esto es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, ¿no? Por lo que acabamos de encontrar del número por el complejo conjugado, siempre va a ser el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, o sea, 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos 3 menos 2i entre 13. Lo podemos separar. En la parte real sería 3 entre 13, y la parte imaginaria 2 entre 13, la unidad imaginaria, ¿no? Entonces ahí ya lo pasamos a la forma habitual, ¿no? De x más y. Podemos tener algo como esto también, una división de números complejos, 4 más 3i entre 1 más 2i. Usamos el mismo recurso matemático, ponemos el número original más 4 más 3i entre 1 más 2 por i, y lo multiplicamos y dividimos por el complejo conjugado, que es 1 menos 2i. 1 menos 2i en el numerador y en el denominador. De esta forma, ¿no? Entonces tenemos tanto en el numerador como en el denominador un producto de números complejos. En el numerador sería 4 más 3i por 1 menos 2i. Les decía que la parte real es la suma de los productos, bueno, el producto de las partes reales, 4 por 1, 4, ¿no? Menos el producto de las partes imaginarias, 3 por menos 2 da menos 6. O sea, 4 por 1, 4, 3 por menos 2, menos 6. Esa es la parte real, ¿no? Pueden también desglosarlo, ¿no? Como vimos que se puede hacer también paso por paso, pero si ya consideran que lo pueden hacer así directamente, lo pueden también hacer, ¿no? O lo pueden desglosar como se sientan más seguros. Y la parte imaginaria serían los productos cruzados. Sería 3 por 1 es 1, perdón, 3, 3 por 1, 3. Y 4 por menos 2 sería menos 8. Y luego ponemos aquí la unidad imaginaria, ¿no? Porque eso es la parte imaginaria. Y en el denominador, este es el producto de un número por su complejo conjugado, así que es el cuadrado de la parte real, 1 por 1, 1, más el cuadrado de la parte imaginaria, 2 por 2, 4. Así, ¿no? Y aquí ya tenemos en el denominador 4 menos 6 me da 10. Y 3 menos 8 son menos 5. Unidades imaginarias. Y en el denominador quedan 5. Ahora ya podemos separar 10 entre 5, 2. Y 5 entre 5 da 1. O sea, sería así, ¿no? Entonces ya podemos decir que 4 más 3i entre 1 más 2i es igual a 2 menos i. Muy bien, vamos a hacer así rápidamente ya para otro par de ejercicios rápidos. Por ejemplo, el i a la menos 1. Tenemos aquí i elevado a un exponencial negativo. Pero sabemos que esto es igual a 1 entre i. Como tenerlo positivo, pero en el denominador usamos lo mismo. Multiplicamos el número i
el complejo conjugado de I, como nada más tiene parte imaginaria, sería menos I. Entonces aquí multiplicamos y dividimos por menos I, que es el complejo conjugado de I. O sea, tenemos 1 entre I, y entonces multiplicamos por menos I y dividimos por menos I. Entonces en el numerador me va a quedar menos I, y en el denominador sería menos I cuadrada. Pero sabemos que I cuadrada es menos 1. O sea, aquí tendríamos menos I, y aquí menos 1. Aquí abajo, pues menos y menos se hace más, pero me queda el signo negativo arriba. Entonces vean que esto es menos I. O sea, I a la menos 1, o 1 entre I es igual a menos I. Y uno más. Aquí 1 entre 1 más I al cuadrado. Bien, aquí antes de usar esta misma metodología o recurso, hay que desarrollar el binomio. Aquí puse el 2, tiene que ir aquí afuera, ¿no? Lo puse, ahí está. 1 más I al cuadrado es un binomio al cuadrado. Entonces, primero hay que desarrollar el binomio para que me quede en la forma X más Y. Tenemos 1, el binomio que es, recuerden, el cuadrado del primero sería 1, más el doble el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es 1 por I, es I. El doble es 2I, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo sería I cuadrada. Pero I cuadrada, recuerden que es menos 1. O sea que se va a eliminar la parte real, ¿no? Porque I cuadrada es menos 1. Vamos a ponerlo aquí explícito. Sería 1 más 2I menos 1. Nada más queda parte imaginaria. Entonces quedaría como 1 sobre 2I. Voy a ponerlo como un medio de 1 entre I. Y aquí podemos aprovechar el resultado anterior, ¿no? Porque aquí haríamos lo mismo, 1 entre I, que es este ejercicio, que lo tenemos, es igual a menos I. O sea que tendríamos aquí un medio de menos I. O sea que tendríamos menos un medio de la unidad imaginaria. Bien, entonces esto sería todo por hoy. Vamos a continuar el siguiente martes. Si no hay alguna duda o pregunta, comentario. Entonces ya les voy a compartir la liga de las 2 grabaciones en el grupo, y pues y les voy a enviar también una tarea para el fin de semana, ¿no? Algunos ejercicios parecidos a estos que hicimos aquí en clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces seguimos el martes. Que pasen todos un excelente fin de semana. Saludos. Gracias. Nos vemos. Igualmente, gracias. Hasta luego.